Hola, soy Tyson José Torres Troya y hoy les hablaré de las leyes de Gestalt. Las leyes de Gestalt son una serie de reglas que explican el origen de la percepción a partir de los estímulos. Existen varias reglas que se fundamentan en dos reglas generales, la ley buena forma y la ley figura y fondo. La ley figura y fondo puede depender de la profundidad, distancia y oclusión. La figura es la zona de la percepción en la que está sentada la conciencia y el fondo es el resto de la percepción. Ley de buena forma o pregnancia. Las partes de una figura que tienen buena forma o que indican una dirección o destino común. Esta ley se compone de leyes particulares, ya que la mente emplea varios criterios para determinar qué forma es mejor. Se puede hablar de la ley del cierre, del contraste, de la proximidad, de la semejanza y de la continuidad, entre otros. Leyes particulares. Ley del contraste. Se percibe mejor una forma cuando mayor sea el contraste entre el fondo y la figura. Ley de jerarquización. Una forma es mejor percibida cuando más principal y menos accesorio la mente interprete. Ley de Bighorn. Una forma es mejor percibida cuando más ejes tenga. Leyes de memoria. Una forma es mejor percibida cuantas veces haya sido vista. Leyes de cierre. Un objeto es mejor percibido cuando más cerrado sea. Si un contorno no está completamente cerrado, la mente tiende a cerrarlo. Ley de continuidad. Una forma es mejor percibida mientras más continua sea. Si el patrón se rompe, la mente tiende a continuarlo. Ley de proximidad. Los elementos aislados, pero con cierta cercanía, tienden a ser considerados como grupos. Ley de simetría. Los elementos aislados, pero con cierta simetría, tienden a considerarse grupos. Ley de semejanza. Los elementos aislados, pero con cierta semejanza, se consideran grupos. Ley de términos común. Los elementos aislados, pero con movimientos comunes, se consideran como grupos. Ley de invariancia tipológica. Una buena forma resistente a las deformaciones o a lo que sean sometidas. Ley de enmascaramiento. Una buena forma resistente a las perturbaciones a las que sea sometida. Los principios de cada ley son: principio de semejanza. La mente agrupa los elementos similares en un objeto. Depende de la forma, del tamaño, del color y de otros aspectos visuales de los elementos. Principio de proximidad. Es el agrupamiento principal o secuencial de elementos que lleva a cabo la mente, con base a la distancia, los estímulos que están próximos. Tienden a percibirse como parte de la misma unidad. Principio de simetría. Las imágenes son percibidas como iguales, como un solo elemento en la distancia. Principio de continuidad. Percibimos elementos continuos aunque estén interrumpidos entre sí. Principio de dirección común. Los elementos que parecen tener un patrón o un flujo en la misma dirección se perciben como una figura. Principio de igualdad. Cuando ocurren varios elementos de diferente clase, hay una tendencia de construir grupos con los que son iguales, basándose en el color. Principio de cierre. Las líneas que circulan en una superficie se captan en igual de circunstancias más fácilmente como una unidad o como figura, comparación con las que estén entre sí. Principio de experiencia. Desde el punto de vista biológico, al principio el sistema nervioso se han ido formando por el condicionamiento del mundo exterior. Ernest Mach definió las propiedades de las formas, especialmente las auditivas, como totalidades principales perceptuales. Poseen cualidades que se distinguen de sus elementos. Pensamiento holístico. El todo es la suma de sus partes. Fundamentos, fenómenos son objetos de estudio de interés para la psicología. Metodología. La psicología de Gestalt realiza los experimentos percibidos a través de sucesos
de la vida. Isomorfos, proceso psicológico que se relaciona con el proceso biológico, especialmente con el cerebro. Estas percepciones, afirmaba Edgar Rubin, tales figuras demuestran que nuestra percepción son actividades vívidas y organizadas. Gracias.